Conocimiento entre todos nos va a ayudar muy bien a fomentar nuestro conocimiento y a enterarnos de cosas que quizás no tomamos muy relevantes, pero que sí son fundamentales saberlas. Así que espero que sea de su agrado y disfrutemos de nuestro querido podcast. Primeramente, quería dar las gracias a nuestra querida compañera Nicole Llanes, es enfermera, la cual nos va a brindar la información para poder mediar, conocer, interactuar respecto a este tema. Bueno, querida Nicole, yo como primera pregunta te tengo, ¿qué es el pie diabético? Porque yo particularmente sí he escuchado que es una enfermedad que se da, obviamente la tenemos en el cuerpo, pero posteriormente también se puede irradiar hacia el pie. Cuéntanos, querida, ¿qué es? El pie diabético es una de las patologías más comunes dentro de la diabetes mellitus, debido a que existe un mal control de los niveles de glucosa en la sangre, lo cual conlleva a complicaciones futuras dentro de la misma. ¿Por qué es una complicación tan común en personas con diabetes? Porque recordemos que la mayoría solo vive con la enfermedad como tal, pero sí, últimamente he escuchado que se ha incrementado full los casos de que esta enfermedad se irradia al pie. El pie diabético es una de las afecciones más comunes en las personas con diabetes mellitus, debido a que la neuropatía reduce la capacidad de sentir dolor, presión e incluso la presencia de una herida. Además de que también estas personas son muy frecuentes a tener deformidades en los pies, debilitando así la musculatura del mismo. La mala circulación en estas personas se presenta con gran apariencia, lo cual deja significativamente en disminución del flujo sanguíneo de los tejidos de los pies. Además, el riesgo de infección es muy alto en este tipo de personas. Incluso tener un mal control sobre los niveles de glucosa conllevan a tener más complicaciones y a desarrollar pie diabético. Ya que mencionas el riesgo de infección es muy alto y a su vez también que el mal control de los niveles de glucosa afecta, dinos tú, ¿cuáles serían los factores de riesgo que aumentan el desarrollo de pie diabético? Entre los factores más importantes está la neuropatía diabética, entre ellas la más especial neuropatía periférica, de los cuales se encarga de la sensibilidad, en este caso la pérdida de la sensibilidad de los pies, misma que nos indica que lesiones menores pueden ser desapercibidas, pueden pasar por desapercibidas y empeorar sin tratamiento. Además a ello también lo acompañan enfermedades arteriales periféricas, que dañan los vasos sanguíneos y reducen el flujo de la sangre de las piernas. Además, también son factores que llevan a la persona las úlceras previas o amputaciones que posiblemente pueden tener. Las deformidades en los pies también son condiciones muy comunes dentro de estas personas. El mal control glucémico es una de las acciones más comunes y principales, de hecho, porque no se mantienen los niveles de azúcar en la sangre eh, controlados, lo cual daña los nervios y los vasos sanguíneos. Adicional, tengo una pequeña duda. Y es que realmente es que todos los pacientes con diabetes tienen en riesgo de desarrollar lo del pie o no. Sí, en este caso, todos los pacientes con diabetes están en riesgo de desarrollar pie diabético, aunque el nivel de riesgo y probabilidad de que ocurra varían significativamente de la persona y del control que tenga con su enfermedad. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los síntomas y señales de alerta. Tal vez me podrías comentar cuáles son los primeros signos que una persona debe vigilar para que no sufra de esta patología como es el pie diabético. Entre los principales signos que se debe vigilar y tener en cuenta es el entumecimiento, hormigueo o ardor, sensación de quemazón en los pies o en las piernas, además de la pérdida de la sensibilidad, no sentir bien dolor o calor o el frío incluso, calambres o dolores punzantes, específicamente por la noche. La sensibilidad externa al tacto, incluso el roce con las sábanas puede ser muy doloroso.
También debemos tener en cuenta los cambios en la piel, las uñas, la pérdida de vello o cambio de color de la misma. Ahora me podrías decir, ¿cuándo se debe acudir a un médico? ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda? En este tipo de enfermedades, lo indicado es acudir al médico de manera inmediata ante cualquier signo de alarma como los antes mencionados, que son los cambios en la sensibilidad, en la piel, deformidades o, lo más importante, lesiones que no cicatrizan. Y si se tiene una lesión en la herida, aunque parezca pequeña, debe ser evaluada por un profesional. De esta manera evitamos complicaciones. Qué interesante todo esto del pie diabético que nos comentabas. Ahora quisiéramos saber un poquito más sobre la prevención. Tal vez nos podrías decir cómo los pacientes con diabetes podrían prevenir esta patología del pie diabético. O sea, cómo no podrían llegar a este extremo del pie diabético. Tal vez alguna indicación que nos quieras dar. Entre las medidas de prevención está estrictamente el control de los niveles de glucosa en la sangre, la inspección diaria de los pies, higiene adecuada de los mismos, asimismo como el cuidado de las uñas, utilización de un calzado adecuado, la protección de los pies a temperaturas extremas, la estimulación de la sangre, eh, totalmente evitar tanto el tabaco como alcohol y acudir al podólogo para revisiones y consultas. Qué interesantes medidas. Yo creo que todas las personas deberíamos conocer esto para estar informados y prevenir esta patología. Ahora, ¿con qué frecuencia se deben de revisar los pies? En las personas con diabetes mellitus, el cuidado de los pies debe ser diario y la frecuencia con la que se los revisen igualmente tiene que ser diario. Además de que puede asistir a un profesional mínimo una vez al año para que sea examinado de manera profesional y de manera exhaustiva a ver si tiene condiciones o afecciones aparte. Podemos hablar un poco más sobre el tratamiento y manejo. ¿Qué tratamientos existen una vez que aparece una úlcera o una infección? Si aparece una úlcera o una infección, el tratamiento principal es el estricto control de la glicemia, además del control de la presión arterial y el colesterol. Una de las principales y más efectivas en los tratamientos es la reducción de la presión sobre la úlcera, que se puede dar por medio de cambios especiales en los zapatos, dispositivos ortopédicos, férulas, sillas de ruedas o muletas, e incluso el reposo absoluto. Cuidado local de la herida, que conlleva la limpieza estricta de la misma. Además que también se puede poner apósitos avanzados que se utilizan en diferentes casos para mantener el lecho de la herida húmedo y que la piel circundante seca, controle y sea exudado y favorecedor para la cicatrización de la herida. También se debe eliminar espacios muertos que rellena todas las cavidades de la herida con el apósito sin comprimirlas. El manejo de las infecciones durante este tipo de heridas es crucial, ya que, ya que de esa manera controlamos que la infección no continúe y no se haga extensa la herida. ¿Me podrías comentar un poco más sobre los errores comunes y mitos que existen? Por ejemplo, una pregunta frecuente es ¿qué errores cometen frecuentemente los pacientes al cuidar sus pies? Eh, las personas con diabetes cometen errores al cuidar sus pies, al no realizar inspecciones diarias, al ignorar pequeñas lesiones o cambios, no secar bien los pies, especialmente entre los dedos. La humedad entre los dedos crea un ambiente ideal para el crecimiento de hongos o infecciones. Usar calzado inadecuado, caminar descalzos, cortar las uñas de manera incorrectas. Además, también utilizar remedios caseros o automedicarse.
Y también existen varios mitos sobre el pie diabético. ¿Me podrías comentar sobre alguno de estos y si es que esto es verdad o mentira? En ese tipo de enfermedades sí existen varios mitos, los cuales son de manera errónea. Entre ellos, uno de los más comunes es de que si se tiene diabetes, inevitablemente se va a desarrollar un pie diabético, lo cual es totalmente falso, debido a que si se lleva un control de la glucosa de manera correcta, no tiene por qué haber mayor complicación, además de que también tenemos un autocuidado de manera correcta, tenemos diversas categorías adecuadas de nuestro cuerpo y controles con nuestros médicos. No tiene por qué haber complicaciones más allá de las que normalmente se establecen. Otro de los mitos que más se lleva más que todo a la desinformación de las personas, es de que si una vez que tienes una herida en el pie diabético, la amputación es inevitable, pues es muy falso, ya que la amputación es la última opción y la que totalmente se busca evitarla a toda costa, porque un pie diabético sí tiene cura. Es muy largo el proceso, pero sí se llega a tener una cura específicamente. Qué interesante todo lo que nos has comentado. Tal vez, no sé, en toda tu experiencia que has tenido, tal vez nos puedes contar algunas historias reales o testimonios en donde puedas decirnos un caso que hayas tratado o vivido que ilustren la importancia del cuidado del pie. Coméntanos. Durante mi tiempo como enfermera, en lo que me desarrollo, tuve la oportunidad de sí presenciar un caso de pie diabético en una paciente femenina de alrededor de unos 65 años con pie diabético, la cual ya tenía bastante infección y tenía ya muchas complicaciones dentro de las mismas. Se trataba de evitar a toda costa lo que es una amputación, pero en el caso de esta paciente no se logró debido a que la misma dejó pasar durante muchísimo tiempo una infección que se pudo evitar más que todo, y que cuando ya llegó al centro de salud ya era demasiado tarde, ya había pasado varias semanas con esta infección, la herida se había extendido de manera muy grave. Y lo último que se vio dentro de estas consecuencias es una inevitable amputación debido a un mal control, a una despreocupación de la paciente eh, en su, en su estado de salud propiamente. Bueno, querida Nikki, sé que estás empezando tu carrera, pero queremos saber, ¿tú ya has tenido una experiencia directamente con pie diabético? Porque la verdad quisiéramos saber, ya que nos han contado que el pie diabético emana un olor, pero Dios mío, que en algunas personas que yo he podido conversar dicen que es un olor muy desagradable, desagradable, a tal punto que uno no lo tolera. A pesar de que ustedes como enfermeras ya están preparadas, obviamente, aún así es como un choque un poco fuerte para ustedes. Cuéntanos, querida, ¿tú ya has tenido alguna experiencia o algo relativo o de algún comentario de tus compañeras? Queremos saber. Sí, efectivamente, yo trabajé con un pie diabético y puedo dar certeza de que tiene olores horribles, inimaginables, que no se lo deseo a nadie. El trabajar con un pie diabético por primera vez es horrible porque uno no se sabe a lo que se espera. Y ir de de instancia, así nomás, es como que no se lo recomiendo. Uy, no, debe ser fatal todo esto. Y como para finalizar este podcast, mi querida Nikki,
En base de todo lo que nos has dicho, a toda tu experiencia, tu aprendizaje, en todo tu tiempo como enfermera, como estudiante también, eh, ¿qué mensaje les dejarías o qué recomendaciones les darías a los pacientes con diabetes y a sus cuidadores en especial? Porque esta enfermedad sí es muy complicada. En lo personal, yo les dejaría un mensaje de tener muchísima precaución ante los signos y síntomas que se puedan presentar, además de nunca dar por hecho una pequeña herida y siempre acudir a un médico especialista en esto. Ahora, Angie, coméntanos, ¿qué fue lo más importante para ti de este podcast? Bueno, primeramente lo que me queda muy claro con respecto a esta charla que hemos tenido por parte de nuestra querida compañera Nicole, es de que tenemos que estar en constante control de la enfermedad, en este caso la diabetes, porque no solo es en cuestión de cuidarse en hábitos, alimentación, sino que también es cuestión de mantenernos, estar ojo al piojo, como dicen, en los controles de cortisol y todas las demás cosas que implican esta enfermedad, ¿no? Es por ello que yo siempre digo, o sea, creo que ir al doctor una vez al año por lo menos, mínimo literal, es muy bueno porque nos ayudaría a detectar literal enfermedades pronto, incluso que hasta ya pueden estar avanzadas, pero quién sabe, podamos todavía aún interrumpir y descartarlas, porque imagínate, tú dejas pasar el tiempo bastante y puede que estés en etapa final de lo que sea, no solo en pie diabético, sino en más, y ya no hay vuelta atrás. Yo considero realmente que todas las personas que tienen diabetes, yo sé que están en sus constantes chequeos y todo eso, pero sí deberían hacerse más con lo que mencionaba nuestra querida compañera, eh, para ver que esto no se irradia hacia el pie, porque yo siento que es más fuerte el pie diabético que la enfermedad como tal, porque imagínate el pie, es algo tan fundamental en nosotros como para caminar, correr, o sea, el hecho de estar parados incluso, así de no hagamos nada. Y súmale a eso que se te empiece prácticamente casi a podrir el pie y en casos extremos llega hasta una amputación. Claro, una amputación ya es una cosa muy grave. Claro, no, sí, imagínate. O sea, yo sí considero que una amputación, obvio, no estoy haciendo de menos las otras cosas, pero al menos en nuestro cuerpo, en cuestión de función, es de los golpes más fuertes que una persona puede tener. Porque imagínate tener la amputación de una de nuestras extremidades inferiores. De nada te sirve tener la pierna si no tienes el pie, porque con el pie te sostienes, te estabilizas y das los pasos, ¿no? Entonces, o sea, cada cosa, sea la pierna o el pie, se complementan, son fundamentales. O sea, no puede ser la una sin la otra. Entonces yo siento que es algo demasiado fuerte, la verdad. Al menos en mi cuestión sí me costaría, más que adaptarme, sería aceptarlo. Siento que la aceptación es el problema en todas las personas, porque el hecho de asimilar que ya no va a ser tu vida igual que antes, sino que va a cambiar y te va a tocar acoplarte a otras cosas que quizás tú no estabas anteriormente a eso. Y va a cambiar todo, porque créanme o no, o sea, todo, hasta el círculo social cambia. Aunque para mí, personalmente, discrepo un poco con respecto al entorno social, pero sí es un cambio que se podría decir que comienzas desde cero. Literalmente inicias de nuevo un nuevo comienzo, pero sin una parte de tu cuerpo. Imagínate de estar sin un pie, que para nosotros es fundamental en nuestra cotidianidad. Ah, sí, bueno, quizás me expresé un poco mal, pero bueno, voy a aclarar lo que tú dices de el entorno social. Yo siento que todo depende. Obviamente por parte de tu familia tú vas a tener la aceptación por el hecho de que es tu familia, obviamente, pero creo que sí influye, aunque ojo, hay que tomar en cuenta que algunas amistades, a pesar de eso, no cambian.
pero créeme que de las 5, una por lo menos, no es que va a cambiar en actitud, sino que quizás accidentalmente la persona diga, oigan, hagamos esto. Y es como que se va a olvidar que tú ya no puedes, porque no cuentas con cierta parte. Entonces, ahí es lo que yo quería hacer hincapié, de que quizás no cambie tu relación, porque tus amigos obviamente te van a aceptar, te van a apoyar, pero sí va a cambiar tu entorno social. ¿Por qué? Porque ya no te vas a poder reunir, más que todo no tanto reunir, sino que no vas a poder realizar las actividades que propongan tus amigos como antes. Y eso siento que es un golpe muy fuerte que también te pega a nivel emocional, porque por más que tus amigos traten de incluirte o se acoplen o realicen actividades a tu estado, uno como persona sí se siente mal. Y hay veces en las que las personas llegan a sentir como que chuta, sienten lástima o los estoy deteniendo, por culpa mía no pueden hacer esto o este otro y sucesivamente. Sí, tienes toda la razón. Como decir, yo tuve una experiencia en donde un familiar de mí, un tío de mi mamá, llegó a tener pie diabético, en donde que ya le llegó hasta dar gangrena. Y fue fatal, fue fatal. Le tuvieron que amputar el pie, le dio el otro pie, también le amputaron. Y él, como también sufría del corazón, llegó hasta morir. Y no, debe ser horrible. Es horrible. En mi caso, tengo familia con diabetes, pero no han llegado a tener el pie diabético. Y espero que tampoco lleguen a tener, porque la verdad, mil respetos para tu familiar, Eve. Porque siento yo que más que el dolor físico es el dolor emocional. Ese golpe tan radical de un día estar bien y el otro día ya estar viendo tu pie mal, siento que eso a nivel emocional te pega muy fuerte. No solo por el hecho de estar viendo de que mi pie se está pudiendo, ya no voy, ya estoy perdiendo la función, la movilidad, sino el hecho de que tú ya te postergas a futuro y dices, ¿yo ahora qué voy a hacer? Mi familia se va a retrasar. Y más cuestiones que se pasan por la mente, ¿no? Entonces, la verdad que es de personas muy, muy, muy fuertes a nivel emocional. Mi respeto y admiración para ellas. Y espero que para los demás también logren estar estables. Sé que la terapia a veces lo consideramos como de locos, pero realmente no, créanme. La terapia es muy buena y no hay necesidad de estar en un punto tan bajo para usarla. Y aún más en pacientes que están padeciendo de esto, siento que les va a ayudar muy bien y no a llevar solos el proceso. La verdad que esto sobre el pie diabético me deja impresionada. Imagínate en la época de antes nomás, de nuestros abuelitos sobre todo, porque de nuestros papás como que ya era un poco no tan chapada a la antigua se podría decir, pero nuestros abuelitos son muy creyentes, se podría decir así más o menos, de que cualquier cosa es como que ya lo asociaban de una con el diablo o algo así. Entonces, imagínate en la época de antes toparte con un pie diabético. Y hubieran satanizado demasiado de qué cosa del diablo, es que esto, qué maldición, que ni siquiera. Imagínate nomás. Claro, pobre de nuestros antepasados, que hayan vivido esta experiencia y ha sido fatal y ha sido horrible. Por suerte ahora ya tenemos buenos profesionales en donde que nos pueden ayudar, o a alguien, algún familiar o algo que nos pueda dar un consejo, a que nos vayamos a atendernos, a que nos vayamos a hacer tratar. Pau, ¿y tú qué nos puedes comentar acerca de este tema? Bueno, después de todo lo que hemos comentado, podemos entender un poco más sobre qué es el pie diabético. Daré un poco de conclusión ya para terminar con este tema. Y es que con el tiempo los niveles altos de azúcar pueden afectar significativamente a los pacientes, ya que el pie diabético no se trata en sí de una patología como tal, sino que es la diabetes mal controlada. También podemos conocer como una neuropatía diabética, lo cual en esta neuropatía diabética lo que se afectan son los nervios y también de esta manera los vasos sanguíneos, ya que todo esto va en conjunto, esto afecta a la circulación. Bueno, esto significa que una persona con diabetes puede tener menos sensibilidad en los pies y también no darse cuenta si es que se hace alguna herida. Esto hace que se haga una ampolla y de esta manera causando el daño.
ya que estos pacientes por lo general son muy complicados en la regeneración de tejidos, muy complicados en que esto llegue a sanar pronto. Por ende, todo esto se complica y se puede llegar al pie diabético. Yo creo que escuchar este sonido de la ambulancia es algo que nos causa un poco de temblor dentro de nosotros mismos, ya que es muy triste ver pacientes con diabetes y que luego llegan al punto de tener pie diabético por algo que se pudo prevenir mucho antes. Bueno, en todo esto existe una buena noticia, y es que con un buen control de glucosa, una higiene adecuada, un calzado cómodo, como mencionó nuestra invitada de hoy, y revisiones médicas regulares, se puede prevenir el pie diabético o detectarlo a tiempo, para que de esta manera no haya consecuencias tan graves. Así que si tú o alguien cercano que conoces tiene diabetes, no subestimes la importancia de cuidar los pies, ya que un simple cambio de hábitos puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una complicación grave. Bueno, y antes de concluir este episodio, quiero que hagas una pausa conmigo y respires profundo. Ahora tienes que pensar en tus pies. Sí, en tus pies, tal y como escuchas, en todo lo que hacen cada día por ti. Te sostienen, te llevan, te permiten caminar, te permiten correr, te permiten bailar. Y sin embargo, muchas veces lo damos por sentado que nuestros pies no son importantes. Para las personas que viven con diabetes, cuidar los pies no es solo una cuestión de estética o comodidad, como pensamos nosotros, las personas que no padecemos de esto. Es una cuestión de salud, es una cuestión de dignidad e incluso de vida. Es mirar los pies con amor y atención. Es aprender a notar lo que antes se pasaba por alto. En este podcast estamos concientizando. Yo creo que aquí, las 4, hemos conocido historias de personas que perdieron un dedo, una pierna, historias difíciles, pero también he escuchado de muchas otras quienes aprendieron a cuidarse a tiempo, de quienes hicieron la prevención a acto cotidiano de amor propio. Y esas historias también merecen ser contadas, porque detrás del término médico, pie diabético, hay seres humanos reales. Hay abuelitas que quieren seguir caminando al parque con sus nietos. Hay padres que sueñan con seguir trabajando, personas jóvenes que quieren bailar en su boda o simplemente caminar sin dolor. Por eso, este episodio no es solo una complicación médica, es un recordatorio de lo frágil y al mismo tiempo lo valiosa que puede ser cada parte de nuestro cuerpo. Y también de lo poderosa que es la información, cuando se comparte con amor y con conciencia. Así que si tú tienes diabetes, o alguien de tu familia, o alguien que quieres, o simplemente alguien que conozcas y aprecies su vida, puedes informarle sobre esto y decirle que no espere que algo le duela o que algo le lastime, que empiece hoy a revisarse los pies, que acuda a consulta y que no lo vea como algo sencillo, algo que decimos ya, no pasa nada, porque no sabes a qué punto puedes llegar. No sabes a qué te puedes afrontar el día de mañana. No sabes si mañana tal vez se te complique esto y puedas llegar a tener pie diabético. No dejes que esto pase. Y si no sabes por dónde empezar, este podcast es un buen primer paso. Ya para dar como finalizado este podcast, queremos agradecerles muchísimo, Pau, Angie, Nikki, nuestra enfermera. Esperamos invitarle en una próxima para que nos dé más información, más de sus historias, más de sus aprendizajes. Queremos agradecerles muchísimo por su atención, por todo. Muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo podcast.